Buenas tardes. Hoy el ciclo de lo público tiene la enorme satisfacción de recibir, ya quisiera que hubiera más público, pero el que está es el que está y no podemos cambiar el mundo. De recibir a Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo, catedrático de Mérito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. La biografía intelectual de Luciano, como uno de los administrativistas más destacados de este país, es de sobra conocida. Pero yo quisiera no solo destacar, que lo hago, el currículo inmenso, extraordinario de Luciano como investigador, que ya empezó con un expediente brillante como alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, sino destacar tres cosas, brevemente. La primera es que aprovechemos que la Constitución va a cumplir 40 años para recordar y enaltecer a la escuela de don Eduardo García de Enterría, a él el primero, una de sus discípulos más queridos por él y de más relevancia es el propio Luciano, que se ocupó de la Constitución cuando los constitucionalistas españoles se les esperaba, pero no estaban. Luciano, en los primeros 10 años de la Constitución, escribe cosas sobre la cláusula de Estado social, sobre la autonomía local y la garantía institucional, sobre la prevalencia del derecho estatal, sobre los valores superiores. De tal manera, aquella escuela con don Eduardo a la cabeza, que empieza con un famosísimo trabajo de él, que parece mentira que hubiera la necesidad de escribirlo, que se publicó, creo, si mal no recuerdo, enero o febrero del 79. Se titulaba La Constitución como norma jurídica. Una cosa impresionante. Que hubiera que preguntárselo en aquel momento, y gracias que se lo preguntó. Pues Luciano es de esos que formó parte de aquel diálogo fructífero entre la doctrina administrativista y el Tribunal Constitucional. Quiero destacar otra cosa más de Luciano. Es su aportación a la construcción jurídica, a los conceptos, a la estructura del derecho urbanístico español. No se concibe este derecho urbanístico tan importante en nuestras vidas, tan importante en nuestras estructuras sociales, sin la aportación de Luciano. Y por último, pero no es la menos importante, aquí hay testigos que cuando la comunidad autónoma, el gobierno de la autonomía lo ha necesitado, los principales ayuntamientos, los cabildos y la propia universidad lo ha necesitado, siempre ha tenido el consejo oportuno de Luciano. Por eso termino como empecé. Qué enorme satisfacción tener hoy a Luciano Parejo entre nosotros. Muy buenas tardes. Fácilmente comprenderán ustedes que las palabras de Manuel Álvarez de la Rosa pues surgen del conocimiento de hace muchos años, no voy a decir cuántos, y de la amistad que nos profesamos, lo cual le vela evidentemente la mirada sobre mi persona. Para mí es una gran satisfacción estar hoy aquí. Creo que es la segunda vez en La Laguna, donde yo empecé a estudiar Derecho, como él ha dicho, y caí en el Derecho por exclusión de las ciencias, porque en aquel entonces había no por una vocación decidida por esta materia, aunque luego efectivamente el magisterio de grandes maestros que encontré en La Laguna me sedujeron para dedicarme al derecho y en particular al derecho público. Vamos a tratar sobre el Estado autonómico, cuya situación actual no es precisamente muy positiva. El espacio público, además, no solamente las instituciones, sino la vida política está francamente degradada. Hay un ruido abrumador ambiente, una política de regate y vuelo bajo, que además de pervertir el lenguaje, pues no dice, realmente no transmite
nada en particular. Pero más allá, lo que se trata es de afrontar el hecho que contra todo pronóstico, puesto que el Estado autonómico ha tenido un éxito espectacular, realmente tenemos que dar gracias a la Constitución y a todo el esfuerzo que se ha desplegado hasta el día de hoy, porque el Estado autonómico ha logrado transformar España radicalmente. Pues a pesar de este éxito espectacular, digo, la fórmula se encuentra hoy totalmente en crisis y ha acabado perdiendo, nos guste o no, digamos, un horizonte razonable de futuro. Esto es especialmente visible en el caso de Cataluña, sobre la que realmente poco resta por decir. Todo lo que ha sucedido allí recientemente tiene que ser descalificado decididamente porque supone una consciente violación frontal no solamente de la Constitución, sino del propio Estatuto de Autonomía, hasta el punto de que en propiedad puede decirse que se experimentó allí una mutación de los órganos de autogobierno catalán en órganos extraestatutarios que operaban y siguen operando prácticamente de facto, ocupando ilegítimamente esas instituciones de autogobierno. Frente a esta situación, la respuesta judicial parece obligada, pero hay que cuidarse mucho del recurso al Poder Judicial, que lo estamos deteriorando. Esto se ha visto en los últimos tiempos, en que se han podido apreciar síntomas evidentes de ese desgaste, porque la justicia puede dar una respuesta a problemas, pero una respuesta incompleta y socialmente insatisfactoria ante problemas complejos que son de índole política. Por tanto, debemos cuidarnos del desgaste de esta pieza que es básica en el Estado democrático de derecho y que es la pieza última. Detrás de ella ya no queda nada más. Pero dicho esto, es evidente que la recuperación del Estado democrático de derecho tiene que completarse con una refacción de la Constitución, una reforma constitucional que no, creo yo, de un verdadero y pleno proceso constituyente. ¿Por qué es esto así? Bueno, tendríamos que indagar las causas determinantes de la situación actual, del agotamiento de esta fórmula autonómica, que se experimenta hoy en algunos territorios de España como un corsé que hay que romper. Y este sentimiento de incomodidad radical con la estructura del Estado contrasta de forma evidente con la amplitud y con la intensidad del autogobierno conseguido, especialmente en el País Vasco y en Cataluña, donde si uno va allí, prácticamente la presencia del Estado no es apreciable. De tal manera que parece que el problema se sitúa así, más bien, dada, como digo, la amplitud de ese autogobierno, en el terreno de las antiguas y queridas nociones, hoy descoloridas, de la nación y de la soberanía, y lo cual evoca la idea del Quijote, que parece que además de campar por Castilla, ha vuelto de nuevo a Barcelona y visitado Bilbao. Esperemos que no para su desdicha. El supuesto agravio que en algunos territorios se experimenta, si quiere seguirse la pista, encontramos dos defectos, digamos, de diseño del Estado autonómico. Primero, la no provisión del poder central con medios para continuar haciendo España, en tanto que esta es una entidad que podemos decir que aún no está cuajada. Y en segundo lugar, la ambigüedad en punto a la opción entre asimetría y semejanza o paridad en la posición institucional de las diferentes comunidades autónomas. Comenzando por lo primero, el lastre que la palabra España y sus símbolos
supuso el largo periodo, el abuso de estas palabras en el largo periodo de la dictadura franquista y su apropiación, por lo tanto, por un nacionalismo de vía estrecha y centralista, de tal manera que se ha podido hablar recientemente en El País, en el 2007, en un artículo, de la necesidad de la redención de la palabra España, y a ello sumado la debilidad de la identidad que con esas palabras se evoca, una identidad que simplemente se ha dado por supuesta y que no se ha sentido precisada de especial cultivo. Yo creo que no fueron contrarrestadas por la Constitución, no ya mediante instrumentos mínimamente eficaces para la continuación de la tarea pendiente desde el siglo XIX de hacer la España constitucional, sino ni siquiera se acompañó el proceso de descentralización política más allá de la figura de los delegados de gobierno significativamente en el territorio de las comunidades autónomas, con una decidida e inteligente territorialización de las instituciones generales idónea para hacerlas presentes y hacer sentir su papel en la convivencia diaria a todos los ciudadanos y, por tanto, a estos como españoles. En todo caso, el rumbo inicial del proceso de construcción de la nueva organización territorial del Estado, congruente con su distinción entre nacionalidades y regiones, y aquí estamos en el segundo defecto, pronto fue corregido en la dirección gráficamente expresada por la famosa frase del café para todos, que, anunciado por la generalización de las preautonomías y allanado por la Comisión de Expertos de 1981, se abre camino a partir del difícil acceso a la autonomía plena por parte de la comunidad autónoma andaluza y gana impulso en una carrera que ha continuado hasta hoy de la liebre y la tortuga, que fue traído a cuento por Javier Pradera en su momento. Sobre esta base, y vacía la identidad de España, como he dicho antes, por lo menos de contenido positivo e integrador, no puede extrañar la multiplicación de las raíces escasas identitarias que contribuyeron a hacer brotar digamos, el árbol de la autonomía. De tal manera que a la conversión de las nacionalidades en naciones se ha acompañado o se ha visto complementado con la evolución de las regiones en nacionalidades, como la Comunidad Valenciana o también el caso andaluz, lo cual ha sucedido en el contexto del tratamiento y desenlace desafortunados de la iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía catalán y la enteca iniciativa subsiguiente del Gobierno, a pesar del informe emitido por el Consejo de Estado, a la cuestión de la actualización del marco constitucional. Bueno, pero aun con ser todo esto cierto, no puede desconocerse que el proceso secesionista ha podido surgir aquí y debemos estar atentos a esta circunstancia por su confluencia tanto con un movimiento social organizado como con otro político que en esencia es, si empleamos la terminología de Carl Schmitt, revolucionaria dentro del orden constitucional y que vienen siendo alimentados por el malestar social creado por la crisis económica dilatada de la que aún no hemos salido y el tratamiento que la misma ha merecido por los poderes internos impulsados por las instituciones supranacionales. Bien, entonces, digamos, parece que podemos concluir en la necesidad de una reforma constitucional, de la necesidad de actualizar el orden constitucional. Ahora bien, actualizarlo en punto a la organización territorial, porque en punto al orden sustantivo de regulación de la convivencia creo que nuestra Constitución es plenamente acertada, permite interpretaciones adaptadas a la evolución de los tiempos, como ha dicho
uno de estos días en un artículo de opinión en El País, Antonio Rovira, donde ha señalado cómo la Constitución, por su propia naturaleza, dice cosas que son ambiguas, muy amplias, y por lo tanto lo importante no es lo que dice la Constitución, sino lo que dicen los poderes que dice la Constitución en cada momento. Y ahí el papel del Tribunal Constitucional es absolutamente relevante. La reforma constitucional, en todo caso, tiene que resultar de una reflexión del porqué de esa reforma y del para qué. A la vista, naturalmente, de la situación presente, pero también de la evolución histórica de nuestro Estado. Y a este efecto, rápidamente, porque tampoco tenemos excesivo tiempo, hay que partir de que el Estado hoy no es lo que era en 1978. Y esto por virtud de dos impactos de enorme trascendencia. En primer lugar, digamos, la integración supranacional y, en segundo lugar, la globalización, determinante de una internacionalización con efectos directamente en el orden interno. De esta manera, hoy el Estado no es definible solo por la Constitución. Como ha dicho Francisco Rubio Llorente, el Estado hoy es muy limitado y, por lo tanto, también, digamos, sus documentos constitucionales. Hay que estar, pues, a las coordenadas actuales. ¿Y cuáles son estas? Pues, en primer lugar, digamos, en la medida en que el Estado español es miembro de la Unión Europea, no ejerce plenamente la soberanía. Esto tenemos que ser conscientes. La soberanía es un concepto que debe ser objeto de una reformulación sustancial. Y esto como poder, el Estado, pero como ordenamiento tampoco es pleno, porque está totalmente infraordenado, no solamente al orden superior de la Unión Europea, sino también al orden internacional. De ahí que, como poder y como ordenamiento, el Estado ha dejado de ser definible por entero en sede constitucional. Por tanto, el poder constituyente hoy es, digamos, limitado, porque en parte el Estado viene definido heterónomamente por los tratados de la Unión Europea y por el orden internacional, incidiendo no solamente en su actuación, sino en su organización y en su estructura misma. Y esto en una triple dirección, que es muy importante: cómo se forma la voluntad del Estado para participar en las estructuras supranacionales e internacionales, cómo se relaciona el Estado, esencialmente en el seno de la Unión Europea, con los otros Estados, y cómo funciona el Estado internamente, es decir, en sentido descendente. Teniendo en cuenta que como ordenamiento, a pesar de que el derecho de la Unión Europea nos dice que, en fin, que solamente señala los resultados a obtener, esencialmente a través de las directivas, garantizando la autonomía organizativa y procedimental de los Estados miembros, esto cada vez es menos cierto, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Crecientemente, la organización de las tareas que tiene que cumplir el Estado vienen determinadas por directivas. Véase, por ejemplo, en todos los sectores privatizados o liberalizados, la imposición de autoridades administrativas independientes. Pero el procedimiento, sobre todo, viene predeterminado, puesto que la jurisprudencia ha dicho que en cualquier caso, con entera independencia de lo que diga el ordenamiento interno, los resultados, el efecto útil de la normativa europea tiene que ser garantizado. Fíjense ustedes el impacto de esto. Por ejemplo, nuestra ley puede decir que una subvención
concedida a una empresa que se ha dado hace 12 años, pues ya no es revisable porque no es nula de pleno derecho, pero sin embargo el derecho europeo puede exigir que efectivamente se anule y si no incurre el Estado en responsabilidad. Pero además el Estado simultáneamente es miembro de una comunidad internacional que hoy está al servicio de la paz, la prevención de conflictos bélicos y la promoción de los derechos de la persona, y también presidido por la victoria del modelo de economía de mercado y la progresiva mundialización de los diferentes mercados que se han generado, lo cual provoca a su vez múltiples organismos encargados de gestión de las diferentes dimensiones de estos fenómenos. Y en su conjunto estas estructuras internacionales producen decisiones que afectan, condicionan, determinan las decisiones internas más allá de la economía, para incluso afectar al núcleo más esencial de los estados, el de la coacción, como luce en la doctrina de las Naciones Unidas desde 2005 de la responsabilidad para proteger. Si un Estado incumple gravemente sus obligaciones de preservación del orden de los derechos, la comunidad internacional está legitimada para intervenir incluso coactivamente. Bueno, pues en este escenario cualquier operación de reforma tiene que ser consecuente con las transformaciones que sumariamente he descrito. Y esto significa, en lo que a nosotros nos importa, que, según lo que dijimos al principio, estos conceptos evanescentes de nación, soberanía, pueblo, tienen que ser empleados con su sentido jurídico y su alcance, por lo tanto, actuales, teniendo como referencia el Estado que he descrito y que, en definitiva, hoy desempeña un papel de bisagra entre la racionalidad propia del mundo transnacional e internacional, ajena a la lógica del constitucionalismo clásico, y la dimensión irrenunciable impuesta por la exigencia de la legitimación democrática del poder y la participación del ciudadano en su ejercicio. Bueno, dicho esto, vamos a intentar también brevemente aproximarnos un poco más a los defectos de nuestro Estado de las autonomías. Fue una opción, yo creo, muy acertada en su momento, aunque ahora se critique, primero reforma y luego proceso constituyente. Pero hay que tener en cuenta que esta radical transformación se produjo bajo el peso enorme de la herencia política de una dilatada dictadura franquista. Y si frente a esta y su interpretación parcial nacional católica de la realidad histórica de España, la reacción lógica fue la consagración plena de la democracia y la obsesión por la descentralización territorial del poder, también fue lógico que, en lo que ahora más nos interesa, que frente a la patrimonialización, Tomás y Valiente habló de privatización por apropiación del nombre de España por el nacionalismo dominante, el consenso constituyente equilibrara el reconocimiento del derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades con la afirmación enfática, podría decirse que excesiva, de la soberanía nacional y la fundamentación de la Constitución en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. En esas fórmulas se incluyen unas apelaciones a la nación y a las nacionalidades y sobre todo un emparejamiento, de un lado nación y Estado, de otro lado comunidad y nacionalidad, que si pudieron ser acertadas en el tiempo de su consagración, y yo creo que fueron eficaces, pueden hoy verse con mayor distancia y frialdad como no estrictamente indispensables, por ser difícil su asidero en el terreno jurídico y provocar reacciones políticas que habría que evitar. Hay, por lo tanto, una cierta sobrecarga definitoria que luego
ha comportado las dificultades constitucionales de enorme porte que estamos viviendo. Baste con recordar el debate suscitado por el empleo en el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña de las expresiones pueblo de Cataluña, nación, símbolos nacionales en la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. Debe tenerse en cuenta que en nuestro entorno más inmediato las constituciones no contienen proclamaciones parecidas. En unos casos son menos problemáticas porque el Estado es una nación fuerte y consolidada, como el caso de Francia, pero en otros, que no lo son tanto, son también muy sobrias. El ejemplo paradigmático y que ha ejercido una influencia sobre nosotros muy notable es la Constitución de Bonn, en la que, digamos, al establecer el fundamento de la Constitución, emplea una fórmula muy parecida a nuestra Constitución de 1931. Dice: la República Federal de Alemania es un Estado federal y democrático y social, punto, en la que todo poder del Estado emana del pueblo, el cual es ejercido por éste mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por lo tanto, es decisivo, como ya hizo notar también Tomás y Valiente, que esta abundancia nuestra definitoria no solo no ha servido para contrarrestar el abuso del nombre de España en la época de la dictadura franquista, sino que tampoco en la época del periodo constitucional ha podido impedir el desuso de ese nombre, cuando no la negación misma, digamos, de España o de lo nacional, ¿no? Así, por ejemplo, no podemos desconocer que hemos experimentado un proceso de debilitación de la conciencia nacional del todo y un fortalecimiento tanto de la conciencia nacional de partes, significativamente el País Vasco, Cataluña, en menor medida Galicia, como un crecimiento enorme del particularismo regional. Y esto ha tenido en el proceso de construcción del Estado autonómico una proyección enorme en la configuración del Estado y en su percepción por la ciudadanía. Una proyección que ha sido favorecida por el texto constitucional y que consiste en un desdibujamiento y hasta, yo podría decir, una dilución manifestada en la necesidad de la precisión de los términos. Estado en sentido estricto, o por el contrario, Estado global o como un todo, dado el uso anfibológico, ha dicho el Tribunal Constitucional, de la expresión Estado, o bien lo obvio, que las comunidades autónomas son, por ejemplo, Estado, o bien la dificultad para llamar por su nombre al Gobierno nacional, que yo cuando estuve en la Administración lo experimenté cuando consigné un proyecto de ley Gobierno de la Nación y el propio Consejo de Ministros tachó de la Nación para no, digamos, enturbiar las relaciones con las comunidades autónomas. En contraste con la ausencia de toda dificultad para denominar los gobiernos autonómicos, el gobierno vasco, en cambio no podemos decir gobierno español, gobierno catalán, o la necesidad del recurso a circunloquios, por ejemplo, instituciones generales. Yo creo que un factor decisivo en la pérdida de pulso de la conciencia nacional ha sido la progresiva pérdida de vis atractiva del orden constitucional sustantiva, que debía suponer un proyecto de vida en común, en unión con los importantes principios rectores de la política social y económica. El importante impulso inicial dado a ese proyecto por el Tribunal Constitucional en la primera mitad de su existencia se ha ido diluyendo, hasta prácticamente desaparecer de la labor del intérprete supremo de la Constitución, que cada día es menos fuente
de expresión de las decisiones basales y guía constitucionales y por tanto de la convivencia, y cada vez menos garante de la tutela judicial efectiva, porque se parapeta cada vez más en la subsidiariedad de su función de amparo, distanciándose de la verdadera tutela mediante construcciones jurídicas progresivamente alambicadas, con la finalidad sencilla de producir obstáculos procesales. Lo cierto es que la doctrina del Tribunal Constitucional hoy ha dejado de ser faro en la navegación accidentada que supone la continua recreación, como es preciso en toda Constitución, de las condiciones de vida en común y la unidad sustantiva o material constitucional. No hay en la doctrina del Tribunal Constitucional español nada parecido a la doctrina del Tribunal Federal Constitucional alemán, sin duda discutible desde otros puntos de vista, pero en la que se afirma la identidad constitucional alemana, considerada esencial e inviolable, que se nutre sustancialmente del orden de derechos fundamentales en democracia. Por eso las políticas públicas españolas y desde luego la legislación se han ido produciendo en términos que están lejos de evidenciar un progreso sustantivo en los requerimientos que les impone la democracia. Se han ido desarrollando y cada vez más sin claros referentes constitucionales, bajo la influencia de distintos impulsos de origen diverso comunitario europeos y expuesta por completo a las exigencias en cada momento y materia, sí, en las épocas de aparente abundancia como en las épocas de apuro y restricciones, pero progresivamente impregnadas por el predominio de los requerimientos de la economía sobre los valores sustantivos de la dignidad de la persona y de la cohesión social. Y este último predominio ha conducido a la transformación del Estado social en un Estado meramente garante de las prestaciones, que sea a lo mejor posible, en teoría, en otros países con estados más fuertes, suscita graves interrogantes en nuestro caso, en donde la administración pública, que es realmente el aparato que tiene que asegurar esa garantía de la prestación de los servicios esenciales, dista de irse perfeccionando y consolidando, puesto que a ojos vistas lo que se va es cada día más deteriorando. De tal manera que los ciudadanos no percibimos cada día, digamos, que el legislador o la acción del poder público permanece fiel al proyecto de convivencia expresado en el texto constitucional. Bueno, vamos a efectuar unas propuestas de reforma, pero hay que tener en cuenta que estas propuestas de reforma no sirven para nada si no hay una regeneración de la vida política y, por tanto, una regeneración del espacio de debate público en España, una revitalización de la vida política y social, puesto que el derecho puede lo que puede, pero no tiene efectos taumatúrgicos. Todo lo más que puede hacer el derecho es no dificultar el proceso de regeneración de la vida pública, pero no mucho más, ¿no? En todo caso, si tuviéramos, como parece necesario, que cambiar el texto constitucional, serían aconsejables cuando menos dos cosas. En primer lugar, en el hipotético caso de que se acometiera una muy delicada revisión, en su caso parcial, del texto, habría que proceder a una redefinición constitucional más contenida y sobria de España, que se atuviera a su constitución, un Estado democrático y social de derecho, evitando toda referencia en este punto a la estructura territorial del mismo. Por tanto, en rigor no haría falta nada más, no debería decirse nada más, puesto que la alusión a las naciones y a las nacionalidades pueden ser, desde luego, susceptibles de una interpretación más flexible en sede infraconstitucional.
¿Con qué finalidad sería esto? Pues de concentrar todo el esfuerzo, todo lo que haya que decir sobre la organización territorial del Estado, justamente en el título octavo, donde habría que tratar a las comunidades autónomas, esto es muy importante, como entidades políticas de carácter estatal, abiertamente estatal, son parte del Estado, que institucionalizan las correspondientes comunidades políticas según sus diferentes características. Porque al igual que ha sido posible la cesión de soberanía, incluso de soberanía constituyente, como he razonado al principio, hacia la Unión Europea, igual tenemos que ser conscientes de que en el acto constituyente cedemos soberanía constituida que luego se recoge en los estatutos de autonomía como mini constitución o norma institucional básica de la correspondiente comunidad autónoma. Y por lo tanto, esto respondería a la idea de la ley fundamental de Bonn de que todo el poder dimana del pueblo en general, la soberanía constituyente limitada, y la soberanía constituida que se atribuye a los poderes generales, pero también de las comunidades autónomas. Por tanto, pueblo de cada comunidad autónoma del que dimanan los poderes que estén previstos en los correspondientes estatutos de autonomía. En segundo lugar, parece, yo creo, inexcusable que hay que replantearse el papel de las instituciones generales, lo cual significa que hay que retocar las competencias del Estado. ¿Cuál sería el objetivo? Por una parte, destacar las tareas relativas a la garantía de la igualdad de todos los ciudadanos, el ejercicio de ese título competencial que ya existe ahora, pero que había que potenciarlo, que es un título constitucional muy peculiar y singular en el panorama constitucional comparado, pero sobre todo añadiendo a esto, o precisando, que este aseguramiento de la igualdad se hace también desde el punto de vista de la equivalencia de las condiciones reales de vida en todo el territorio del Estado, en el sentido de un mínimo de calidad de vida y de cohesión social. Esto me parece muy importante. Y por otra parte, también garantía del mantenimiento de la unidad jurídica y económica. En segundo lugar, habría que asegurar la habilitación del Estado para desarrollar, en todo caso, en concurrencia con las comunidades autónomas, políticas educativas y culturales trasunto de la identidad común de España como historia, lengua y cultura comunes. Esto me parece también importante y que falta en la actualidad. Esto por lo que se refiere al primer defecto que hemos observado. En cuanto al segundo posible defecto de nuestro Estado de las autonomías, y para ir concluyendo, es apreciable una sobrecarga enorme en la construcción o reconstrucción, según se quiera ver, y el funcionamiento del Estado. Porque, aunque se han obtenido resultados muy sobresalientes con el Estado autonómico, no se puede ocultar que hay consecuencias negativas. Y esas consecuencias negativas derivan del hecho de que el desarrollo del proceso ha sido lo suficientemente abierto como para que hoy pueda considerarse no concluida esa tarea, es decir, que el Estado siga siendo líquido. Con ello no se pretende tanto la formulación de un juicio crítico cuanto la constatación objetiva de un resultado. La causa es doble. Una causa originaria, que ya he descrito, la anticipación de las preautonomías, la victoria del primer momento del concepto lanzado por un constitucionalista relevante de la desconstitucionalización del modelo territorial, lo cual no era cierto a mi juicio. Lo que pasa es que no se produjo como debía haberse hecho
una interpretación sistemática de los principios relevantes que contiene la Constitución para la estructuración total del Estado. Y además, lo cierto es que el modelo quedó absolutamente condicionado con la generalización de las autonomías políticas, a lo que se añadió, digamos, la deformación de la idea inicial de la existencia de un pacto de asimetría en la organización y la derivación de la organización hacia la igualdad de las comunidades autónomas ha constituido el germen para el desacuerdo en el curso mismo de ese proceso que ha abocado finalmente en una falta de lealtad con el orden constitucional. A todo esto se ha añadido que ese proceso de reconstrucción del Estado, que hubo que hacer sobre la marcha en estas condiciones, se hizo en el contexto. En 1985 se incorporó España a las entonces comunidades europeas, de las transformaciones inducidas por la condición de miembro de la Unión Europea. Entonces, esto supuso un incremento de la complejidad del proceso de construcción del Estado autonómico al injertarse en él, digamos, el proceso de integración supranacional, que a su vez no era definible, sino haciendo camino con el báculo del llamado método comunitario. Y el resultado ha sido el padecimiento por el proceso autonómico de un síndrome que yo calificaría de indigestión, que se entiende bien si se tiene en cuenta que, digamos, todo esto hubo que hacerse con vicisitudes de crisis económicas importantes, la crisis de los años 70, la primera mitad de los años 80, la crisis de la primera mitad de los años 90, y esto produjo, y esto es lo decisivo, una especie de sensación de que se estaba en un abismo. Los políticos sintieron como que se vaciaba un viejo odre sin rellenarlo debidamente de nuevo vino, y esto realmente produjo una sensación de miedo que impidió una solución serena y tempestiva de todas las cuestiones planteadas por el proceso e impidió también su avance, digamos, de forma armónica y serena. Con lo cual, ¿qué es lo que se produjo? Una esencial continuidad con el modelo preexistente, de tal manera que el mimetismo de las comunidades autónomas con la organización del Estado ha hecho que el Estado autonómico, por debajo, en la administración, que es lo verdaderamente importante, es lo que condiciona la vida diaria de los ciudadanos, en realidad el Estado funciona como dos estructuras con lógica de funcionamiento interna igual, con visión de las competencias como un título propio de actuación que no requieren tener en cuenta al otro y por lo tanto básicamente en constante conflicto y tensión. Y realmente entonces esta situación yo creo que también está en el origen de la incomodidad con la estructura territorial del Estado, porque esa compleja situación se ha visto además incrementada con la compleja distribución territorial del poder, sobre todo el binomio legislación básica, legislación de desarrollo, que el Tribunal Constitucional realmente no ha sabido interpretar tempestivamente de modo adecuado para atajar el aprovechamiento de lo básico, para apurar las competencias, ni tampoco para un uso indebido de la técnica del decreto ley. Bueno, entonces, frente a esta situación, un Estado que realmente
ha aportado mucho, pero que tiene déficits de construcción importantes, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues entonces aquí yo me permitiría, para concluir, hacer dos sugerencias. En primer lugar, que el Estado ya no se puede ver desde el plano puramente interno, sino hay que tratarlo simultáneamente como parte de una estructura supranacional, con entera independencia de que esta estructura también hoy, digamos, está pasando una coyuntura mala, pero en fin, España cree en la integración europea. En todo caso, hemos recibido beneficios muy apreciables de esa integración y, por lo tanto, es parte de un todo supranacional y, a su vez, es un todo nacional internamente compuesto de entidades políticas territoriales específicas y diversas entre sí. Y todo esto en un contexto internacional cada vez más interpenetrado, capaz de condicionar e incidir en las políticas europeas e internas, incluso con regulaciones directas, ¿no? Esto quiere decir que tenemos que contemplar los aspectos propios estáticos del Estado como miembro de la comunidad internacional y de la comunidad supranacional, aceptación de las cesiones de soberanía, pero también los aspectos dinámicos de funcionamiento, adaptándolo a las características de nuestra organización territorial. Aquí se nos han adelantado los países de nuestro entorno inmediato. La Constitución francesa, con los artículos 88.4 a 88.7 de su Constitución, y la Ley Fundamental de Bonn, que recientemente ha sido objeto de una reforma, de la que deberíamos aprender, porque aquí decididamente se regulan, digamos, el derecho de las dos cámaras del Parlamento a, digamos, accionar frente al Tribunal de Justicia Europea en el caso de que estime que alguna decisión atenta a la identidad nacional o a las competencias internas. Se asegura que la formación de la voluntad del Gobierno federal en su participación en las instituciones europeas tiene que descansar en una información de detalle constante a los Länder, que serían nuestras comunidades autónomas, que antes de la participación tiene que dar oportunidad a los Länder, es decir, nosotros, comunidades autónomas, expresar su parecer, y tiene que tenerlo en cuenta cuando la cuestión en la que deba intervenirse afecte a las competencias de los Länder. Es más, cuando afecte a determinadas competencias consideradas esenciales de los Länder, el gobierno federal tiene que ceder la representación, es decir, por tanto, la expresión de la voluntad alemana en las instituciones europeas a un representante de los Länder, en nuestro caso, las comunidades autónomas. Y esto deberíamos incorporarlo a nuestro ordenamiento. En segundo lugar, deberíamos clarificar, simplificando la distribución territorial del poder. Muy brevemente, porque estamos muy avanzados de hora, habría que reconsiderar las competencias exclusivas del Estado, ampliar las competencias concurrentes, de tal manera que puedan tanto las comunidades autónomas como el Estado legislar, formular políticas, y en el caso de las condiciones básicas de igualdad, de cohesión social, la legislación del Estado desplazaría a la de las comunidades autónomas, y luego una cláusula residual, como en los estados federales, de la competencia en todo lo demás, plena, exclusiva, de las comunidades autónomas, regulando las relaciones, esto es importante, que hemos descuidado hasta el momento dinámico de funcionamiento interno del Estado, recuperando, digamos, los sistemas y mecanismos y las técnicas de colaboración, coordinación y cooperación que el Tribunal Constitucional las invoca frecuentemente, pero con la boca hacia afuera, cuando en realidad son piezas maestras de la distribución territorial de competencias. Una competencia no se puede ejercer
en un Estado compuesto, sino en los límites que derivan de la colaboración, la cooperación y la coordinación, de tal manera que son verdaderos límites a las potestades y las competencias y no meramente previsiones de alcance puramente político. Y yo creo que finalmente, con esto termino, habría que regular también, siquiera en sus aspectos esenciales, la organización territorial para garantizar de manera más potente el autogobierno de las comunidades autónomas en calidad de verdaderas entidades políticas, como digo, estatales. Habría que enunciarlas en la Constitución, definir bien lo que es el Estatuto de Autonomía como norma institucional de organización del autogobierno y finalmente una cuestión que ha sido digamos, siempre muy problemática en la historia política española, por lo menos hasta la Segunda República. Luego, durante la democracia no lo ha sido tanto, la cuestión local. Yo creo que hay que dar el paso definitivo de la interiorización de la administración local dentro del espacio político autoorganizativo de las comunidades autónomas, sin perjuicio de que la Constitución española garantice, en todo caso, la autonomía local. Y esto es lo que se puede hacer. Ya digo, el derecho puede poco. Este sería el marco en el que podría moverse la política, que en todo caso lo que debe atender, porque lo que está mal en el país realmente es la ética pública, y si no recuperamos la ética pública, pues todas estas cosas que hemos dicho no sirven absolutamente para nada, porque seguirán emboscándose los políticos, las instituciones como quiera que las diseñemos, y seguirán haciendo lo mismo que hacían antes y no habremos avanzado nada. Nada más, muchas gracias. Como verán, después de esta ordenada y sugerente charla de Luciano, pues el diálogo se abre en un espacio de tiempo corto y lo que a ustedes se les ocurra preguntar. Bien, don Luciano, después de la exposición, obviamente, uno entiende la necesidad de esta reforma constitucional adaptada para adaptarla a las circunstancias actuales después de 40 años. En algún momento ha expresado que no se puede, los problemas no se le pueden endosar de alguna forma a la judicatura, a los jueces. Hace falta acción política para solucionar problemas. La verdad es que los problemas los jueces, yo creo, lo entiendo, que lo tienen en la aplicación de las leyes que el legislativo les otorga. Y de ahí no se pueden salir. Las leyes las hace el legislativo y los jueces tienen que aplicar lo que ponen en su cartera. Y para esta reforma yo lo veo francamente difícil, porque contemplar la ética política o la capacidad política de entonces, de hace 40 años, a lo que hoy rige el Estado, es desde luego una cosa imposible de catalogar. La política ha devenido a una cosa que no es catalogable como política. Esto es demencial. Es lucha por la ocupación de los puestos, nada más. Sí, sin ideología alguna, sin proyecto de vida colectiva. Yo la referencia que hice al Poder Judicial, a mí me parece muy grave lo que está pasando en España. Tengo que decir que, lo confieso aquí, que creo que es absolutamente indispensable también una reforma del Poder Judicial. Una de las pocas cosas que la transición no hizo fue tocar el Poder Judicial. Probablemente
hay que ver cómo se seleccionan los jueces, de tal manera que a mí me parece que igual que en la universidad, pues las pruebas han degenerado, digamos, de manera notoria, también en el caso de los jueces, en los procesos selectivos que supusieron un avance en el siglo XIX, hoy en día no garantizan, digamos, un poder judicial a la altura de los tiempos de lo que reclama la sociedad. Pero en cualquier caso, con entera independencia de eso, yo lo que pretendí transmitir, bueno, tengo que decir, y tanto más, cuanto que hoy en día el Poder Judicial solamente es boca de la ley, como decía Montesquieu. Yo creo que no. La prueba es la reforma del recurso de casación, que a mi juicio ha dejado de ser un recurso, porque si no hay un derecho a que se conozca del asunto, entonces no es un recurso, será una petición. Es decir, se ha copiado el certiorari de los Estados Unidos, pero con la pega de que se ha privado al ciudadano de la doble instancia en lo contencioso administrativo, por las sucesivas reformas, con lo cual, pues ahora, digamos, también tenemos un control del poder público, pues un poco cada vez más deficiente. Pero en cualquier caso, en la casación, ahí, si usted lo mira, dice, el motivo fundamental de la casación es la jurisprudencia. Es decir, que se hace falta la jurisprudencia o porque la sentencia correspondiente se aparta de la jurisprudencia. O sea que ahora lo que va a decir el Tribunal Supremo no es lo que dice la ley, sino lo que dicen los jueces que dice la ley, que es una cosa distinta. Entonces, en esta situación parece más necesario que nunca afinar quién tiene ese poder inmenso que es el propio juez, porque hoy en España no hay más poder indiscutible que el poder del juez. La administración la hemos destrozado por completo, o sea, la administración no pinta nada, ni puede hacer nada, o puede hacer muy poco, gracias a los administrativistas que hemos contribuido mucho porque hemos visto a la administración solamente desde fuera, es decir, cómo hay que limitar la administración, pero no ha habido administrativistas que enseñen cómo tiene que funcionar la administración para servir realmente al ciudadano, que es lo verdaderamente importante, lo que quiere la Constitución. Pero en todo caso, el Poder Judicial, como usted muy bien dice, solamente puede resolver el caso en los términos del ordenamiento jurídico, más ampliamente interpretado o no. Y eso hace que si los políticos no cumplen su tarea, el Poder Judicial se vea enfrentado a un problema social, político-social, que tiene que darle una respuesta, porque él sí que no puede escurrir el bulto, pero la ciudadanía espera, puesto que no le han dado ninguna otra respuesta, que el problema se resuelva, pero el juez no puede resolverlo más allá de lo que puede decir, de acuerdo con el ordenamiento. Y esto está produciendo unas frustraciones en la ciudadanía verdaderamente importantes, porque no hay respuesta por parte del Estado a los problemas sociales, sino desviación y al final sentencia. Bueno, el caso catalán es un caso evidente, ¿no? Se deja que la pelota engorde, se marea la perdiz, se dice desde la política que hagan ustedes lo que quieran y cuando llega dice, uy, qué barbaridad. Y entonces tampoco se arregla y se le endosa al Tribunal Constitucional. Claro, esto es imposible porque el Tribunal Constitucional sí que tiene un margen de maniobra luego mucho más reducido. Yo quisiera hacer una pregunta. Como verán, cualquier intervención lo único que hace es abrir el problema a más problemas. Yo quisiera hacerte una sola pregunta. Con claridad, en las sugerencias para reformar la Constitución, la primera es restablecer
regenerar la idea de España, ¿no? La idea de una convivencia común de los españoles, con lo cual hay que potenciar elementos que supongan solidaridad e igualdad entre los españoles. Dicho eso, llegando al título octavo, una sugerencia podría ser que el título octavo lo que contenga sea expresiones positivas de competencias exclusivas de las comunidades autónomas, con la cláusula residual. Claro, lo que no hace usted, lo hago yo. Y acabamos con este asunto, ¿no? Porque el título octavo, que ha resuelto problemas, ha creado un país nuevo, ¿no? Eso es verdad, pero ha creado problemas. Bueno, y el Constitucional discutiendo si la competencia de la cría del cangrejo, y no estoy de coña, de la cría del cangrejo es o no competencia de la Generalitat o del Ministerio de Agricultura, es intolerable, ¿no? Eso no pasa en ninguna parte, ¿no? Y es una constitución que, claro, no solo es ambigua, como lo es todas las constituciones. La constitución no sea ambigua, no es una constitución. Claro, para decir que se es mayor de edad a los 18 años, pues eso no hace falta una constitución. Entonces, decía yo, si ese título octavo dice las comunidades autónomas, paréntesis, dejo aparte el tema de la asimetría, eso me recuerda a Cumbrecindo Trujillo y tal, vamos a dejar eso aparte, pero digo, si el título octavo dice las comunidades autónomas harán esto, ¿ya está? Bueno, sí, es lo que yo he propuesto. A lo mejor no me he explicado bien, pero tienes toda la razón. Yo creo que todas las competencias deben estar en las comunidades autónomas, salvo las competencias que la Constitución atribuya explícitamente al Estado central. Y se acaba el problema. Es decir, usted tiene estas y yo tengo todas. Todas. El Estado tengo todas. Claro. Y lo que hablabas también, que esto es infinito, ¿no? La democracia de proximidad, ¿no? El tema de los ayuntamientos. El tema de los ayuntamientos es eso, la democracia de proximidad, la creación del constitucionalismo norteamericano, pero ahí empieza la soberanía, ¿eh? Ustedes van en los Estados Unidos y ven que cada yanqui pone la bandera en su casa perdida, donde el diablo perdió los calzones, en el centro de Illinois. Ahí está la bandera. Pues parece que no, porque le parece lo más importante votar al sheriff del condado, que el presidente, no sé dónde anda. Primero que nada el sheriff del condado, que es el que le resuelve el parque, el colegio, la dirección prohibida y la vida, ¿no? Sí, tenemos un problema grave con la administración local española, porque tampoco hemos sabido actualizar la planta municipal. Entonces tenemos ahora unos grandes municipios en la periferia del país, y en el centro... Pues si lo has dicho tú, Canarias, ¿no? Sí, el centro... Los sobran municipios hasta... Sí. Y entonces eso, o bien hacemos, que yo creo que no ha habido, ni en la época de Franco, que hubo intentos, ni con el poder dictatorial, hubo capacidad para reformar el mapa municipal. Creo que hoy sería también difícil, pero sí podemos utilizar el doble escalón que establece la Constitución y es tradicional en España, por lo menos para evitar la despoblación terrible que está sufriendo España, y que lo vamos a pagar caro, porque es una desertización. Y bueno, aquí ya vamos al cambio climático y a muchas más cosas, el desarrollo rural, etcétera, que no vienen al caso. ¿Alguna pregunta más? Señor director, se levanta la sesión, que yo aquí... Yo lo que me gustaría, de lo que yo estoy totalmente de acuerdo con todas las construcciones que ha hecho. Lo que pasa es que todos los pisos que has tocado están en construcción, todo. La Unión Europea habrá que darle una revisión. El Estado como Estado, ahí lo vemos, empezando. Me has añadido uno que yo todavía no había metido en el saco, que es el Tribunal Constitucional. Pues el Tribunal Constitucional tampoco está cumpliendo. Luego está en construcción también. Que los estados de las autonomías han sido buenos, de acuerdo, pero lo que falta es lealtad institucional. Y lo que falta es ética social. Que la ética social está perdida. Entonces, tenemos todos los niveles en construcción.
Como no llamemos a los constructores, vamos a ver. El problema es una falta, creo que alguien lo dijo usted, el problema es que la política ha bajado de nivel. Las democracias comportan una limitación del horizonte temporal. Pero bueno, esto se contrarresta con la visión del político que es consciente que puede hacer lo que puede hacer, que puede renunciar, si tiene que hacer algo, tiene que renunciar a la reelección, haciendo lo que debe hacer, ¿no? Porque solamente así se hace política de Estado. La prueba es que nosotros no podemos... ¿Por qué, digamos, Francia tiene un Estado potente y Alemania tiene un Estado potente a pesar de las transformaciones de la Unión Europea, con todas las limitaciones y demás? Bueno, porque se han dedicado, así, no tocan a la administración pública, esto primero, no la convierte en un corralito de los partidos políticos, ¿no? Con oposiciones como Chila de los interinos, con no sé qué, en fin, con miles de procedimientos. Entonces, por eso decía yo que si no nos ponemos a regenerar el país, más allá, es una tarea que se sabe lo que hay que hacer. Hay que hacer sencillamente administraciones profesionales que sean objetivas, que sean capaces. Yo me contentaría con la aplicación eficaz de la ley, aunque la ley sea mala, me da igual, pero si se aplicara correctamente, objetivamente, en tiempo, tempestivamente, mejoraríamos muchísimo, porque además perdemos en eficiencia también. Una vez dije en una comisión de subsecretarios que la diferencia entre España y los otros países es que no tenemos organización. Es decir, en España, mi experiencia por el paso de la administración es que no se puede trabajar. No se puede trabajar porque cuando alguien tiene una iniciativa, la perspectiva de todos los demás es cómo le pongo pegas a esa iniciativa. Y entonces el trabajo dentro de la administración se pierde en energía, en levantar los obstáculos artificiales que otros han puesto para llegar a la nada. Yo he puesto de ejemplo, esto lo dije en una reunión de comisión de subsecretarios, en donde habíamos llegado después un decreto sobre unidad de acción en el exterior, en donde hasta después de que se metieron 7.000 sin perjuicios, de que el Ministerio de Defensa sin perjuicio del agregado militar, el otro sin perjuicio del agregado comercial, pues entonces ya al final sale una cosa que no sirve para nada. Pero querido Luciano, si tú también lo has dicho, si hoy el primer problema de la administración pública es que cuando un alumno me viene y me dice: oiga, ¿y qué hago yo para ser funcionario público? Digo, tío, si yo lo supiera, salvo los altos cargos, abogado del Estado, notario, registrador, diplomático y poco más, letrado del Consejo de Estado, ¿no? Yo quiero ser funcionario, yo quiero trabajar en la comunidad otra vez, dice el alumno. Digo, yo qué sé, tío, ¿cómo sea? No sé cómo es. A que lo cambian cada 15 días. No, cada 15 días. Es terrible, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luciano. Lo importante es aplicar la ley. ¿Y quién la va a aplicar? Pues porque eso. Los jueces tampoco sabemos cómo van. Bueno, ahí tenemos culpa la universidad. Yo entonces no, me da culpa, en fin, lo que hemos hecho con Bolonia. Bolonia es bueno en sí. Pero resulta que después venimos nosotros y aplicamos Bolonia, que no tiene nada que ver. Ni Italia ni Francia. Bueno, Alemania... Los médicos fueron los primeros que no le hicieron caso. Los más listos de todo ellos. ¿Cómo dicen? Ni hablar. Igual que siempre, 6 años. Y Alemania se ha negado rotundamente en derecho. Ha dicho que no, que eso... Bueno, y entonces sale la gente de las facultades que no sabe. Y luego, como vienen los máster esos para la abogacía, que son habilidades, porque es lo que viene ahora. O sea, no hay gente que tenga en la cabeza las instituciones. Entonces no sabe cómo se relaciona la anfiteusis con la propiedad, no sabe lo que es un ayuntamiento en relación con una comunidad autónoma, no sabe cositas, habilidades, porque ahora es lo que se estila, sobre todo en derecho. Yo, menos mal que me he jubilado, pero la moda está en la litigation, que es una cosa tomada en Norteamérica, que ahí sí, porque hay jurados
y hay que convencer a unos sujetos que son legos, pero aquí tiene un juez que se sobreentiende, que es un técnico que sabe de qué estás hablando y deberías tener rigor. Bueno, o sea que es que todo está como todo lo hemos ido degradando y somos un gran país y estamos en condiciones de hacerlo. La cuestión es ponerse. Yo creo que ya estamos tocando fondo, o sea que... Muchísimas gracias, Luciano. La prueba es que cuando salimos fuera, a que nos pillan, nos quieren contratar. Claro. Pues por algo será, por algo será.